Bueno, mitad de marzo, momento en el que las empresas tienen importantes necesidades financieras. Por eso vamos a conversar con Fernando Luciani, gerente del mercado argentino de valores, para conocer cómo está en estos momentos el financiamiento en el mercado local, el financiamiento PYME. Fernando, gracias por conversar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adriano? Gracias a vos por la charla. Y bueno, a ver, como un resumen de cómo está el financiamiento PYME, yo creo que está bien dentro de un contexto difícil que tiene que ver con las cuestiones macroeconómicas, pero también con la pandemia que hace que todo sea más complejo, más difícil. En ese marco, el financiamiento es una necesidad más acuciante que antes. Yo te diría que lo que me dejó, digamos, este contexto de restricción de la circulación y de baja del consumo asociada a eso, bueno, es que la empresa que se financia logra transitar cualquier situación excepcional como una pandemia mejor que la que no se financia. Nosotros vimos concretamente que financiarse en este tiempo fue la diferencia entre la vida o la muerte de las empresas. Ahora, dicho eso y yendo a tu pregunta, el mercado de capitales fue una herramienta muy satisfactoria para ayudar a sostener las empresas dentro de este contexto de COVID. El promedio de financiamiento mensual para pymes en MAB es de unos 20-25 mil millones de pesos mensuales, que es un número que empuja positivamente al sostenimiento de las industrias pymes, que colabora muy bien. Eh, y bueno, más allá de que hubo un pequeño bache de volumen al principio del año, a partir del mes de febrero se empezó a recuperar y bueno, hoy estamos en un volumen interesante de financiamiento que nos permite eh, vislumbrar un buen año para el financiamiento PYME. ¿Cómo viene evolucionando el uso de iCheck? ¿Qué ventajas tiene y también qué tasas se consiguen para financiarse? Mirá, el e-check, yo creo que hablamos con vos más o menos en marzo del año pasado y este producto estaba comenzando. Yo te decía que creía que íbamos a terminar el año como mínimo con el 50% de todos los productos digitales y en particular el e-check. La realidad es que me quedé corto. Las estadísticas a fin de año fue que más o menos el 65% de todos los productos negociados en MAP fueron nativos digitales y en particular el e-check. El otro porcentaje te lo explica el pagaré digital. Actualmente, a hoy, a marzo, estamos más o menos en un 75%, es decir, que todo lo que se negocia en MAP, el 75% es digital y nativo digital, es decir, que nunca tocó el papel, es un cheque o un pagaré que se crea a partir de un bit y circula y permite un proceso de financiamiento dinámico. Entonces, creo que la digitalización bueno, y en particular el e-cheque es ya no una tendencia, sino una herramienta consolidada para la gestión de las empresas y que, bueno, a su vez, como te decía, simplifica el financiamiento. Al empresario siempre le importa la tasa. ¿Qué tasas está en estos momentos manejando el mercado? Mira, hay diversidad de tasas conforme a los plazos y los distintos productos. Ahora, si yo te tengo que decir algo rápido para la curva de financiamiento a 90 días, más o menos tenés que calcular una tasa del 30% nominal anual, 32%. Obvio que esto es una respuesta que yo te digo genérica, tasas promedios, pero en MAB hay un montón de líneas de descuento de instrumentos, algunas vinculadas a las SGR, que son por ahí los productos más líquidos y que tienen eh, las tasas más convenientes. Luego hay cheques avalados por el propio mercado, cheques sin garantía, cadena de valor, cheques pensados en el comercio de granos. Es decir, bueno, hay una diversidad de actores y de líneas que tienen tasas diferentes. Lo que sí es interesante saber es que cualquier producto de 0 a 2 años de plazo encuentra una buena demanda en MAB y una tasa que es altamente conveniente. Si vos me preguntás una conclusión, nosotros estamos ahora transitando
un tiempo donde hubo un pequeño repunte de la tasa, 30, 32, como te decía, para las operaciones, digamos, más consolidadas, más líquidas, que es un poquito más alta de lo que vimos en meses anteriores, pero que todavía es una tasa que se encuentra por debajo de las proyecciones de la curva de inflación, por abajo de la tasa Badler, es decir, que resulta muy atractiva para la empresa que se quiere financiar. Por Y, supuesto que también tiene una ecuación de riesgo que hace que sea en algún punto aceptable para un grupo de inversores. Fernando, ¿en qué otros proyectos están trabajando desde MAB pensando en este 2021? Bueno, a ver, impulsamos mucho la consolidación del negocio de la factura de crédito, que viene despacito, que el Banco Central acaba de introducir algunas modificaciones. Y después, si vos me preguntás cuál es mi objetivo para este año, potenciar las herramientas que están dándole mayor libertad de acción a las empresas. Por ejemplo, hoy muchísimos productos son actualizables por dólar link. Vos podés ver pagarés, sobre todo, actualizados por dólar link. Nosotros creemos que ahí hay que abrir las variables que permiten actualizar. Por ejemplo, la tasa Badler, por ejemplo, el índice de la Cámara de la Construcción, por ejemplo, el índice del valor soja. Son indicadores que hoy son demandados. En particular, te diría lo que es tasa Badler, SER, que podrían generar ser un elemento traccionador de mayor volumen, en la medida que tanto inversor como empresa pueden calzar su flujo de financiamiento vinculados a esto, a un patrón que se va consolidando cada tiempo en los distintos mercados. En particular vemos hoy el SER y la tasa Badler como dos elementos interesantes que deberíamos lograr que CNB nos permita utilizar para actualizar los pagarés y los cheques en el mercado de capitales. A eso nos vamos a focalizar. Sí, Fernando, muchas gracias. gracias a vos.